6:41, senador Alfredo de Luque, buenos días. Y a Ricardo, buenos días a toda la audiencia. El senador de Luque, del departamento de La Guajira, del partido de la U, es uno de los ponentes de la oposición de la reforma a la educación, de la famosa ley estatutaria, que hasta hace pocas horas parecía tener el camino muy fácil para salir adelante y convertirse en ley de la República. Y ayer, en la mañana, sorpresivamente, se anunció por parte de sectores independientes y opositores que se había roto el acuerdo, que se habían radicado dos ponencias distintas, una del pacto histórico, otra de los diferentes partidos adicionales, en torno al mismo asunto. Senador de Luque, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió el acuerdo? Que entre otras cosas era presentado como un ejemplo, como un caso de éxito del consenso que se podía lograr o que se puede lograr, esperamos, entre el gobierno y sectores opositores independientes o sectores que no son del pacto histórico. Y de verdad lamentable tener que decirle esto al país, que no pudimos seguir con un acuerdo que se había adelantado en comisión primera y que llevó a que ese texto, esa ponencia fuera votada por unanimidad. ¿Qué pasó, Ricardo? Mira, nosotros fuimos designados como ponentes del proyecto de ley estatutaria. Dijimos que nos gustaba la reforma a la educación y simplemente lo que hicimos fue sentarnos en una mesa de trabajo con los sectores de gobierno y con la ministra de Educación en una mesa, diciéndole que necesitábamos, además de lo incluido, hacer unos cambios importantes para que la reforma fuera una reforma que pusiera a Colombia en la vanguardia internacional en cuanto a lo que está sucediendo en la educación y en cuanto a la formación de los jóvenes de nuestro país. Pues imagínate que en ese momento no nos pusieron atención, salimos de esa reunión y, oh sorpresa, ya habían presentado una reforma, un texto los miembros de partidos de gobierno, apoyados obviamente por el gobierno. Ante eso, David Luna y yo nos reunimos y decidimos hacer una ponencia alternativa. 15 días pasaron entre ese hecho hasta que nos tuvieron que llamar del gobierno, porque se dieron cuenta que no tenían los votos, a sentarnos a trabajar un texto que fuera conciliado, porque al principio no querían conciliarlo, no querían llegar a acuerdo con nosotros. Cuando se dieron cuenta que no tenían los votos, pues se sentaron con nosotros y logramos este texto conciliado que fue anunciado con bombos y platillos, porque sencillamente era un ejemplo, porque sencillamente tenía los comentarios de la Asociación de Universidades. Eso pasó esta semana, senador. No, eso te estoy hablando de hace 15 días antes de que fuera anunciado el proyecto como aprobado en comisión primera. Se aprueba el texto, que ese fue el anuncio tan grande que se hizo, se aprobó el texto por unanimidad y, oh sorpresa, pues que el gobierno nacional le echa para atrás con los ponentes porque FECODE no estuvo de acuerdo con algunos apartes del proyecto, lo cual fue para nosotros un golpe de opinión muy grande, porque sencillamente lo que pensamos fue, llegaron a un acuerdo, empeñaron la palabra con nosotros y ahora porque FECODE no está de acuerdo con varios puntos o algunos criterios dentro del proyecto, pues sencillamente ellos van a desconocer su palabra y sencillamente pues van a tener que sentarse a negociar. Si no recuerdo mal, senador de Luque, perdóneme, esa aprobación se dio el jueves de la semana pasada, hace 8 días exactamente se dio esa aprobación. ¿Qué pasó entre ese momento? ¿Qué pasó en esos 8 días? Porque en ese momento se presentó como un caso de éxito y 8 días después terminamos en que el pacto histórico se retira del acuerdo y termina radicando una ponencia distinta a la que se había consensuado. Ahí voy entonces a la segunda parte al segundo tercio, por decirlo así, de este acto. Entonces, en ese momento, FECODE les dice, no estoy de acuerdo con varios puntos que ustedes aprobaron en la reforma. Muchos radicales que hacen parte del pacto histórico les dijeron a los ponentes, no estamos de acuerdo con lo que ustedes hicieron en comisión primera del Senado de la República, entonces esa reforma debe caerse. Sin embargo, pues ellos guardaron silencio unos días y antier nos reunimos con los ponentes del gobierno a preguntarles qué era lo que decía FECODE y qué pensaban ellos que se tenía que hacer. Es decir, nos sentamos nuevamente a concertar algunos aspectos del texto. Llegamos a concertación sobre 2 de 4 puntos, creo yo que eran los puntos que FECODE estaba pues pidiendo que se quitaran o que se borraran del texto o que se cambiaran. En ese momento pues suspendimos la reunión porque teníamos que ir a plenarias a votar el tema del Contralor General de la Nación,
elección del Contralor, y nos enteramos en la noche que FECODE les había dicho que no estaba de acuerdo con lo que se había concertado con nosotros y que sencillamente la reforma tenía que caerse porque ya esa reforma no les gustaba. Al día siguiente teníamos reunión temprano con ellos, 8:30 de la mañana. Mi equipo estaba sentado desde las 8:30 de la mañana esperando esa reunión y sencillamente pues era una reunión infructuosa porque FECODE pues no les estaba dando el sí. Y hay que entender, Ricardo, que FECODE es uno de los principales aliados del gobierno que participó en la financiación, como es público, en la campaña presidencial, y el gobierno no iba a hacer nada sin que FECODE estuviera de acuerdo. Así lo dejó claro el presidente también en un tuit que puso, donde fue algo, digamos, displicente con el senador Luna. Y lo que hicimos nosotros, pues sencillamente entonces presentar la ponencia concertada, ojo a esto, la ponencia concertada que se votó unánimemente en Comisión Primera, más los cambios a los que llegamos concertados anteayer con los ponentes de gobierno, como la ponencia para el debate en la plenaria del por Senado ejemplo, de la República. ¿Se le retiró el ruido que existía en torno al artículo 39, en torno a la evaluación docente? Lo que hicimos, el tema de la evaluación docente lo redactamos, digamos, un poco mejor, porque es un tema complejo, Ricardo, el tema de la evaluación docente para ella. A pesar de que hoy existen unos mecanismos de evaluación docente, eso en la práctica no funciona muy bien, porque FECODE pues al final del camino termina oponiéndose cuando hay algún retiro de algún maestro, y eso no funciona como debe funcionar. Pero si el eje, nosotros en la ponencia de Comisión Primera lo que incluimos fue que la evaluación docente tendría que tener como uno de los criterios, no el criterio principal ni el único criterio, sino como uno de los criterios, el resultado de las pruebas saber, que es donde tú mides de verdad si el derecho o la garantía al derecho a la educación se cumplió, es decir, los niños aprendieron o no. Ese criterio debería ser uno de los criterios para evaluar al docente. FECODE no quiere hacerlo, no quiere que esté ni siquiera asomado por allí, y eso es a lo que nos llevó principalmente a este problema. Entonces se redactó mejor el artículo en una concertación con los ponentes de gobierno, pero eso tampoco le gustó a FECODE. Pero sí, entonces nosotros senador, presentamos la ponencia nuevamente y con esa modificación concertada, y aún así no les gustó. Sí, senador, usted habla de modificaciones. Aparte de lo que usted dice que se cambió, de lo que se modificó, ¿qué otra cosa tuvo cambios después de la concertación de ustedes con el gobierno? Tuvo un cambio también la redacción acerca de cómo aproximarnos a la educación terciaria, que también ha sido algo muy complejo de llevar, porque algunos sectores radicales están diciendo en el país que eso significaría acabar con la universidad pública, lo cual es absolutamente alejado de la realidad. Al contrario, es una forma de fortalecer la universidad pública y de llegarle a más jóvenes para que se preparen para el futuro desde muy temprana edad. Tuvieron un cambio también en cuanto a que se eliminó en el carácter mixto de la educación, que fue una batalla también, porque en el artículo quedó que la educación era pública, privada y también podría ser mixta. No les gustó tampoco a muchos sectores radicales esa palabra mixta, por lo cual nosotros accedimos a que se eliminara del texto también. Esos tres creo que fueron los principales cambios que duramos concertando casi 5 horas el miércoles, si no estoy mal, sí, el miércoles, y eso fue lo que nosotros hicimos, pues como digamos, tener la grandeza de llegar nuevamente a un acuerdo, pero pues no fue aceptado por los... ¿El gobierno estaba enterado de esto, de la decisión de FECODE de no apoyar los cambios y el consenso y de radicar una ponencia distinta a la que se había consensuado? Pues nosotros siempre hemos pensado que eso siempre fue como el plan inicial de que la reforma no siguiera adelante porque no les gustaba. Y eso, ¿sabe cómo se demuestra, Ricardo? Sencillamente así. Si ellos hubieran querido seguir con los acuerdos, hubieran hecho lo que nosotros hicimos, radicar una ponencia que fuese el texto unificado, concertado y apoyado por unanimidad en la Comisión Primera como fue el acuerdo. Esa fue la palabra empeñada del gobierno y los ponentes de gobierno, más las modificaciones que hicimos el miércoles, pero no hicieron así, casi que volvieron al texto. Radicaron el texto inicial. Ahora es casi que es el texto que se aprobó en Cámara de Representantes, es decir, desconocido completamente el acuerdo. Sí. Senador De Luque, una última pregunta. ¿Cómo están las cargas hoy políticamente en torno al texto del proyecto? Hoy
¿El gobierno tiene las mayorías para aprobar su ponencia o usted cree que definitivamente podría aprobarse la de ustedes? O bueno, hay otra opción y no sé si se alcanzó a radicar una ponencia de archivo del proyecto, que es un riesgo también latente de la posibilidad de que se hunda la iniciativa. Hasta ahora no hay una ponencia de archivo. Digamos que las cargas están bien apretadas para ambos. Va a ser determinante mi partido, el partido de la U. Esperemos pues que los compañeros en esta oportunidad puedan apoyar esta opción que les hemos dado nosotros de la Comisión Primera, porque es la opción concertada, pero va a estar bien apretada esa votación la próxima semana. Hasta que no suceda no podemos decir quién ganará este pulso, pero lo más importante es que lo que nosotros queremos es que gane el país, gane Colombia. Hicimos una propuesta digamos muy sensata, teniendo en cuenta todos los sectores, teniendo en cuenta lo que necesita la educación. Es algo pues que va a cambiar mucho durante los próximos 10 años y nos preocupa que Colombia no esté al día con los cambios que se deben hacer. Pero esperemos el momento y ojalá pues que haya sensatez y podamos aprobar una reforma buena para el país. Senador de Luque, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo, y a todos los 6:53 minutos. La situación de la reforma educativa de la ley estatutaria, Aurelio, que ha sido criticada por algunos sectores, pero que en general hoy se necesita una reforma a la educación, se necesita una ley estatutaria, y estamos en medio de esta situación que se viene presentando con las discusiones entre el gobierno, que necesita los votos para tener las mayorías, y sectores independientes y opositores. Senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes, un gran abrazo. Senadora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos últimos 8 días? El jueves pasado había una voz de celebración, si me permite, o de optimismo en torno al consenso alcanzado entre sectores del gobierno, incluso el gobierno, el Ministerio de Educación y partidos independientes opositores, sobre el texto para aprobar la reforma a la educación, la ley estatutaria. Y al final se fue como el agua entre las manos ese consenso, se rompió el acuerdo. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues evidentemente suceden varias cosas. Cuando uno llega a un espacio de diálogo, pues evidentemente todo el mundo tiene que ceder un poco para lograr un consenso, ¿no? Nosotros, yo creo que en ese espacio se nos dijo, nosotros no nos movemos una coma de nuestra ponencia, pues hicimos un ejercicio generoso, eso hay que reconocerlo, en el que evidentemente cedimos, inclusive en aspectos que para nosotros eran pues absolutamente trascendentales. Se firma la enmienda, nosotros se radica, se vota y nosotros en ese justo momento radicamos junto con y así lo habíamos acordado entre otras, que radicaríamos una serie de proposiciones que quedarían como constancia con el objetivo de poder retomarlas de cara a la discusión plenaria. Esto es muy importante, es decir, quedaron radicadas esas observaciones y esperábamos poder retomar esa discusión en la plenaria. Evidentemente, luego vienen las expresiones de distintos espacios organizativos. Por un lado estaba el Sindicato de Trabajadores, por el otro lado, de Maestros, perdón, por el otro lado el Sindicato del SENA, también desde el movimiento estudiantil nos presentaron reparos en relación con la enmienda que se había aprobado. Y nosotros, pues evidentemente, siendo incluso coherentes con lo que somos, ustedes saben que nosotros hemos mantenido un diálogo con el movimiento social, que nosotros no somos ni el gobierno ni la bancada que va a desoír al movimiento social, pues evidentemente escuchamos esos reparos que entre otras pues coincidían precisamente con esa serie de proposiciones que nosotros habíamos radicado. Se cita un nuevo espacio de concertación, les decimos a los senadores ponentes que no vamos a firmar ninguna enmienda hasta que podamos retomar un espacio de diálogo, de concertación. Así se hace, nos sentamos nuevamente a dialogar, nosotros llevamos las proposiciones y llevamos estas observaciones a ese espacio de diálogo, trabajamos muy arduamente antes de ayer, los viceministros de Educación, las distintas bancadas, los equipos técnicos, buscando evidentemente un consenso. Nos reunimos inclusive luego con FECODE y con el sindicato del SENA para dialogar con ellos alrededor de los avances que teníamos en ese nuevo espacio de diálogo, que además
se debe hacer, puesto que ya pasamos a otro debate en plenaria y evidentemente, como te digo, escuchando y recogiendo sus reparos y sus observaciones. Al otro día, es decir, ayer quedamos de encontrarnos a las 7:30 de la mañana, a las 8:56, casi una hora y media después, llega el senador David Luna, se sienta con nosotros, nos informa que no van a seguir en el espacio de diálogo, que han decidido radicar su ponencia. Nosotros les informamos que entonces haremos lo propio, entendemos que pues no quieren seguir en el espacio de diálogo, y evidentemente en ese momento pues cada uno radica su ponencia. Y pues bueno, sí, evidentemente, pero yo creo que aquí tenemos que reconocer, Ricardo, que suceden cosas positivas. En primer lugar, por un lado, se da un espacio de diálogo, de concertación, y toca decir que todas las partes tuvimos toda la voluntad de llegar a acuerdos, y nos sentamos todos durante horas a trabajar cada una de las palabras, cada uno de los conceptos, a ver si lográbamos, evidentemente ante posturas inclusive antagónicas, llegar a un punto de acuerdo. Y yo creo que ese es un principio para discusiones muy serias que vamos a tener adelante, un espacio de confianza ganado que ojalá podamos recuperar. Y en segundo lugar, pues evidentemente que no se legisla y no se gobierna de espalda a la sociedad civil, sino todo lo contrario. Sus reparos, sus observaciones deben ser escuchadas por quienes le representan, en este caso, pues evidentemente los congresistas, nosotros. Pero fíjese, senadora, que usted dice aquí hay enseñanzas, aquí hay avances porque nos sentamos a discutir y llegamos a acuerdos, pero el pan se está quemando en la puerta del horno. Esa reforma que podría hundirse, ojalá no pase, es muy importante para más de 10 millones de niños y de jóvenes en todo el país. Se necesita la reforma y ese es uno de los puntos del acuerdo. Al final, todos los partidos políticos, opositores, de gobierno, independientes, coinciden en eso. Por cuenta de, y esta es la pregunta, senadora, por cuenta de presiones, de marchas, de sectores que han apoyado al pacto histórico, al gobierno del presidente Petro como FECODE, ¿está dispuesto este sector político a que se hunda su reforma, a que no salga adelante esta iniciativa? Pues mira, yo creo que aquí hay dos reflexiones. En primer lugar, hay un debate larguísimo en la Cámara de Representantes que dura 8 meses. A nosotros, inclusive a los de oposición, es decir, a todos los que estamos en la Comisión Primera del Senado, este documento nos llega absolutamente tarde. No teníamos ningún margen de maniobra, o sea, realmente llegó en coma el proyecto de ley a la Comisión Primera del Senado de la República. Y esto hay que decirlo así con toda tranquilidad. En la Cámara participaron más de 4.500 personas, en el Senado no tuvimos un espacio de diálogo. Sí, en segundo lugar, vuelvo y repito, hay un principio de coherencia, y ojalá, es más, yo quiero, como lo hice hace un momento, invitar precisamente, muy seguramente, si existe esa voluntad de diálogo, porque no fuimos nosotros quienes nos levantamos de la mesa, y esto tiene que quedar absolutamente claro, no fuimos nosotros. Inclusive de aquí en adelante podríamos tener una reunión con los directivos de FECODE, con los directivos del sindicato del SENA, con el movimiento estudiantil, las distintas bancadas, y a ver si logramos buscar un acuerdo de aquí al lunes. Pero evidentemente los reparos que tienen las organizaciones, en primer lugar, no pueden ser desoídos, y no va a ser este gobierno ni no va a ser esta bancada la que no escuche a la organización social y no escuche a los sectores políticos, inclusive aquellos que son antagónicos. Nosotros tenemos el deber de escuchar, y escuchamos no solamente nuestras bases, escuchamos a toda la sociedad colombiana, y esa es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, y además nosotros no le tenemos miedo a las movilizaciones sociales, es más, las respaldamos, están en todo su derecho de hacer las movilizaciones sociales, no nos asusta, pero nosotros somos congresistas, entonces nosotros tenemos una labor distinta a la de la organización social, y nuestra responsabilidad era actuar con transparencia, llegar a ese espacio, decirles que existían esos reparos, que inclusive nosotros lo hayamos dejado como constancia en la comisión y que habláramos sobre ellos, y empezamos a hablar, se abrió un nuevo espacio de diálogo del cual ellos se levantaron. Entonces tal vez las presiones no les gustaron a ellos, nosotros no nos sentimos presionados, al contrario, sentimos que teníamos que escuchar a la organización social. Es que si no, entonces ¿a quién estás representando? Si tú no escuchas a la sociedad organizada, entonces ¿cuál es nuestra labor de representación? Pero senadora,
más allá de la organización social, y es cierto y es claro y es muy importante de los sindicatos y de quienes están en organizaciones que han respaldado al gobierno, hay otro sector amplio de la sociedad que está respaldando a los otros sectores políticos. Entonces, claro, entonces, ¿por qué botar a la basura tantos meses de trabajo, 9 meses de trabajo, por unas presiones de unas marchas, por un paro indefinido de los maestros? Se lo pregunto directamente. No sé, mira, no, es que nosotros no vamos a echar a la basura, nada. Vuelvo y repito, nosotros nos sentamos nuevamente en el espacio, y es más, que sea este también un espacio para convocar a las bancadas, inclusive de oposición, y al movimiento social, a ver si entre todos y al gobierno logramos llegar a un acuerdo de cara al único día que tendremos de discusión. Pero vuelvo y repito, es el lunes, ¿no? El último día de discusión. No, porque resulta que hay una moción de censura el lunes, hay un debate de control político citado por la oposición el martes, y por lo tanto, pues evidentemente se nos agotan los tiempos. Es que aquí también uno no puede decir que durante todos estos 2 años lo que ha existido también es una estrategia de dilación, de que no podamos dar el debate, de discutir las cosas. Evidentemente nosotros estamos listos. Si es el lunes a las 8 de la mañana nos sentamos a discutirlo. Hoy hay 2 ponencias presentadas, ¿sí? Y tendremos que dar la discusión, senadora, como corresponde en el Congreso de la República, sin ningún temor, claro. Y lo podemos dar el lunes, el martes, el miércoles, nosotros estamos listos. Que hay un nuevo espacio de concertación, donde inclusive estén otros sectores sociales distintos a los que se están movilizando, pues bienvenidos. Nosotros no le tenemos el miedo al diálogo, pero lo que no vamos a hacer, y esto tiene que quedar perfectamente claro, no vamos a hacer ni el gobierno, ni la bancada, que actúe de espaldas al movimiento social. Puede que lo hayan hecho otros gobiernos en el pasado, senadora, pero este no va a ser ese gobierno y esta no es esa bancada. Claro, pero sentarse está muy bien. Lo que pasa es que hay que sentarse con un motivo y con un fin, en el punto es ceder. Al final es consensuar, al final es todos cedemos, todos ponemos para que salga la reforma que mejor represente los intereses de todos. En el comunicado de ayer, ¿no es verdad? Entonces, mire, en el comunicado de ayer que firman David Luna y Alfredo de Luque y Germán Blanco, bueno, y Paloma Valencia, dicen que el miércoles hubo acuerdo sobre 5 puntos adicionales. Mire, se consensuó lo siguiente, y quiero preguntarle su opinión para decirle... ¿Y por qué no siguieron en la mesa? ¿Cuál es si nos faltaban 3 puntos, ¿por qué no siguieron? Ellos dicen que los que se retiraron fueron ustedes, pero al final es una discusión de la palabra de uno contra la palabra de otro. No es una palabra, es una realidad. El senador David Luna llegó a las 8:56 de la mañana a mi oficina. Los estábamos esperando desde las 7:30. Solamente llegó el senador Luna, no llegaron los demás, y llegaron. El senador de Luque había avisado que llegaba a las 8:30. No llegaron, nos sentamos, evidentemente, en mi oficina, y él me dijo que se retiraban de la mesa de diálogo. Ellos dicen otra cosa. Ellos dicen otra cosa. Lo dirán por escrito, pero no, señor, yo tengo ahí, entonces tenemos que buscar las cámaras para demostrar que el senador Luna llegó a mi oficina a esa hora. No, mira, perdón, aquí tiene, sí, yo sobre la base de que siempre indicarle la responsabilidad a los otros, de que se levantan de los espacios de concertación, no, eso no fue así. Fueron ellos los que se levantaron, y nosotros, aún a pesar de dialogar, de llevar nuestras propuestas, así no hubiésemos llegado a ningún acuerdo, de ese espacio no nos parábamos, porque uno cumple con su palabra y uno es coherente con sus principios. Yo no me iba a levantar y nosotros no nos íbamos a levantar, y lo que hicimos fue inmediatamente, evidentemente, no solamente dialogar con la oposición, ¿quién radicó primero la ponencia? ¿Quién radicó primero la ponencia? Eso no tiene nada que ver, porque cuando el senador Luna nos dice, vamos a radicar nuestra ponencia, nosotros le dijimos, pues evidentemente nosotros también la radicaremos la nuestra, y radicamos la ponencia que traíamos inicialmente, la que habíamos presentado para debate. Eso quiere decir que ustedes tenían listo el plan B, o sea, ustedes estaban listos. No es un problema de plan B, y ellos, ellos no tenían el plan B, el comunicado, ¿cuánto tiempo se demoró en salir? Perdóname, Ricardo, ¿cuánto tiempo se demoró en salir ese comunicado? Como a las 11:30 de la mañana. Ya lo tenían listo. ¿Lo tenían listo? Evidentemente. Pero al final, mire, unos y otros estaban, y esto hay que decirlo, pues usted me dice, tenían listo el comunicado, ustedes tenían lista la ponencia y la radicaron primero. Es que la teníamos lista
lo que quiere decir es que ustedes, y los sectores independientes opositores ya sabían que esto estaba muy lejos de una concertación en torno a los 3 puntos que faltaban. Y quiero preguntarle cuáles son esos 3 puntos, porque los 5 que dice este comunicado que se han consensuado son muy importantes. Aclarar que el sistema de educación se compone de una oferta pública y de una privada. Adicionar un parágrafo del artículo 4 para ratificar que el SENA mantiene su autonomía financiera y administrativa. Modificar el artículo 39 para dejar claro que la evaluación docente es de carácter obligatoria y deberá ser regulada posteriormente a través de una ley ordinaria. Incluir un nuevo artículo garantizando la financiación del SENA para llevar a cabo su misionalidad, y se realizaron varios ajustes en la redacción de la ponencia. ¿Cuáles fueron los 3 puntos en los que no hubo acuerdo? Pues mira, en primer lugar, como te dije, nosotros en un deber de escuchar al movimiento social, después de la reunión que tuvimos con los senadores Luna, en el que logramos acuerdos sobre unos artículos, fuimos a una reunión con las organizaciones sociales, donde les presentamos los avances que teníamos en los acuerdos, porque evidentemente nosotros, vuelvo y repito, o sea, eso se debe hacer. Uno no puede actuar de espaldas a la gente, y las mismas bancadas sabían que nosotros íbamos a tener ese espacio de reunión. Ellos nos dijeron, nos dieron unas observaciones que nosotros traeríamos nuevamente al espacio de concertación. ¿Cuáles fueron las observaciones, senadora? ¿Cuáles fueron los 3 puntos? Quiero saber cuáles fueron los puntos que no, porque no puede haber un parámetro, no puede haber un parámetro ni punitivo ni de que los resultados digamos, no puede ser un parámetro. Los parámetros para medir la evaluación docente no pueden tener un carácter ni regresivo ni punitivo, porque evidentemente inclusive hay unos derechos ganados, pero esas reflexiones nosotros le íbamos a llevar. Para nosotros habían 3 puntos que aún no estaban concertados y frente a los cuales debíamos dar discusión. El primer punto, pues evidentemente la evaluación docente. El segundo punto, la educación terciaria. Habían avances sobre esa discusión. No estaba, digamos, ahí no habíamos llegado ni siquiera a un punto de acuerdo, y evidentemente la financiación prioritariamente estatal para la educación pública. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos de todos los colombianos, que son los recursos de los contribuyentes, pues evidentemente se tienen que priorizar para la educación pública. No quiere decir que no pueda existir financiación para lo privado, pero prioritariamente tiene que ser para la educación pública. Y había un punto, y habían otros puntos, por ejemplo, la definición de la educación inicial, preescolar, prekinder y kinder, por ejemplo, o preescolar. Eso teníamos que definirlo. Digamos, habían aspectos que todavía estaban allí pendientes de discusión, pero pues se levantó el espacio, y tal vez vuelvo y repito, lo más sensato y lo que deberíamos hacer, inclusive en adelante, si se da la oportunidad, de aquí al lunes o más adelante, es que nos sentemos todos a discutir sobre esos aspectos que son fundamentales, porque evidentemente hay 2 visiones, y cuando hay 2 visiones, pues hay que buscar puntos de encuentro. Pero lo que sí no me parece, ni siquiera digamos, ceñido a la realidad, es que se nos diga que nosotros nos levantamos. No, nosotros íbamos a permanecer en ese espacio hasta lograr o no un acuerdo, pero nosotros no nos levantamos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la responsabilidad, por un lado, de escuchar al movimiento social. Vuelvo y repito, no somos ni seremos ni el gobierno ni la bancada que actúe de espaldas al movimiento social, y por el otro lado, pues ese deber de responsabilidad que tenemos para sentarnos a acordar posturas con la oposición. Nosotros fuimos oposición años y nunca se sentaron con nosotros a concertar absolutamente nada. Ningún ministro, ni siquiera las bancadas de gobierno, ni nos miraban. No hubo el más mínimo diálogo durante años para poder concertar. Entre otras cosas, la diferencia, senadora, es que ninguna iniciativa de gobierno. Ahí hay una diferencia grande, que deberían reconocerla. Pero también hay que decir una cosa, y es que hoy pues la Realpolitik dice que ustedes necesitan los votos de la oposición y de los independientes para pasar adelante el proyecto. Si no fuera así, yo no estoy seguro de que sin esos votos pase la reforma, pero esa es otra discusión, es una discusión política. Senadora Pizarro, una pregunta final. ¿El presidente Petro le ha dado alguna instrucción en las últimas horas desde Europa? ¿Qué le ha dicho sobre lo que está pasando con la reforma de la educación? No, pues él me ha ratificado evidentemente que hay unos puntos en los cuales nosotros no podemos ceder, que son precisamente puntos alrededor de la evaluación docente y de derechos conquistados por parte
de los maestros durante todos estos años, durante décadas, en todos los territorios de este país, y pues evidentemente hay un punto sobre la priorización de la educación pública. Nosotros defendemos la educación pública. Ahora, si había voluntad de diálogo, pues evidentemente existió, ahí estuvo el gobierno de Gustavo Petro, estuvo su bancada, y bueno, evidentemente no se logró, decidieron retirarse del espacio, lo respetamos, pero vuelvo y repito, no será este gobierno, y no es el presidente Petro, y no será la bancada de gobierno, es decir, esta bancada la que actúe de espaldas al movimiento social. Senadora Pizarro, no vamos a hacerlo de esa manera. Si mañana la CUT dice vamos a paro porque no nos gusta que hayan retirado los derechos colectivos de la reforma laboral, ¿el gobierno decide hundir la reforma laboral o el pacto histórico decide retirar los apoyos? Nosotros no lo estamos hundiendo. Nosotros no estamos hundiendo la reforma a la educación y no estamos hundiendo nuestras propias reformas. Pero están eliminando consensos. Pero tenemos la responsabilidad de escucharlos. Por eso, claro, por supuesto, pero ahí va mi pregunta. ¿Pesa más el compromiso ideológico y político del pacto histórico y del presidente Petro con sus bases que la importancia de sacar adelante las reformas buscando consensos? Mira, lo que pesa y independientemente de cualquier otra consideración es la coherencia política, que la deberíamos tener todos. Todos deberíamos tener un principio de actuación coherente con nuestros principios ideales, que hay unos puntos que no se ceden y no se venden y no se negocian, en el sentido de que se pueden construir consensos, pero tú tienes que ponerlo sobre la mesa, sobre todo aquello que es nodal. Y para nosotros hay aspectos que son nodales. Y por eso nosotros dejamos unas constancias radicadas de cara a poder avanzar en ese trámite a la plenaria, en esas discusiones con quienes estábamos avanzando. Evidentemente, este gobierno, vuelvo y repito, otros gobiernos pueden haber actuado de espaldas a las organizaciones sociales y no haberlas escuchado seguramente. Y hay aspectos en los que uno escuchará y aspectos en los que no. Y tenemos todos perfectamente claro que una cosa es la organización social y otra cosa es el trabajo parlamentario y otra cosa es el gobierno. Y que por lo tanto no siempre el movimiento social va a estar 100% contento con nosotros. Por ejemplo, porque en el ejercicio parlamentario se pueden tomar otro tipo de decisiones o el gobierno puede tomar otro tipo de decisiones, pero no escuchar una organización social tan importante como FECODE, con miles de maestros alrededor, en todos los territorios de este país, hacer como si fueran moscas volando afuera en la Plaza de Bolívar, y no escucharlas, cuando a mí sí me parece un ejercicio, además que no tiene que ver con nuestro propio ejercicio de representatividad. ¿A quiénes representamos nosotros? Nosotros representamos a la gente. Y si representamos a la gente tenemos que escucharla y tenemos que generar espacios para escuchar también a la sociedad civil. Entonces, ¿a quién representamos? Porque esa también puede ser la pregunta. 7:14 minutos. Nosotros tenemos claro a quién representamos. Claro, pero fíjese, senadora, vuelvo a lo mismo y ya para finalizar. La sociedad va mucho más allá solamente de las organizaciones sociales, y así como el pacto histórico y ustedes tienen a los sindicatos, pues cada partido político tiene a sus bases, que pueden pensar distinto. Al final se trata de no imponer unos sobre otros. Y muy bien, es maravilloso que hoy el gobierno y el partido de gobierno esté escuchando y esté buscando consensos. Claro, porque necesitan los votos, en el contexto que sea, pero es importante que busquen esos consensos. Senadora Pizarro, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un gran abrazo. 7:15 minutos, don Aurelio se hunde.